Muy bien, y en este día 8 de octubre de 2021 estamos una vez más con nuestra constituyente Marcela Cubillos y nuestro constitucionalista Germán Concha en nuestro podcast constituyente para analizar la semana ahí en la convención que, como siempre, ha traído noticias muy relevantes. Buenos días a ambos. Ustedes saben que esto se graba viernes en la mañana. Marcela Cubillos, como siempre, ¿cuáles son a tu juicio los hitos de esta semana en la convención? Bueno, hola Eduardo, hola Germán. Esta semana terminaron de aprobarse los reglamentos de la convención. Aquí hay varios reglamentos, ¿no es cierto? El reglamento general, que es el que tiene la supremacía, que regula todo el proceso de elaboración de las normas constitucionales. Tenemos el reglamento de ética, que había sido aprobado la semana pasada. Un reglamento de participación y consulta indígena, que quedó despachado, no me acuerdo si el lunes o la semana pasada, también no, el lunes creo. Y esta semana terminamos de votar el reglamento de participación popular. En el reglamento de participación popular diría yo que hay dos cosas que son las más relevantes. Una, con la que nosotros sí estuvimos de acuerdo, que es la posibilidad de presentar proyectos de iniciativas populares constituyentes con determinados números de firmas. Entiendo, no he revisado al final entre las reivindicaciones, pero que entiendo que con 15.000 firmas una iniciativa popular se tramita como si fuera un proyecto presentado por un grupo de convencionales, o sea, va a la comisión temática y se puede dar ahí luz verde. Y eso para mí es bien importante porque, lo hemos dicho desde el inicio, nosotros tenemos poca relevancia en términos de poder como Chile Vamos dentro de la convención, y por eso es muy importante que la sociedad civil, en los temas que le importan y en los cuales se involucren, o aquellas libertades que a nosotros nos importa promover, llegan con más fuerza si llegan con esta firma ciudadana. Y lo segundo, que es la nota negra, de verdad, de toda la tramitación de los reglamentos, es esta aprobación del plebiscito intermedio dirimente que se concretó esta semana. Nosotros hablamos en el podcast de la semana pasada que el reglamento general ha sido una mención a ellos, pero esta semana en el reglamento de participación popular se crearon. Y se crean de una manera en que de verdad son un misil a los acuerdos, porque tú ya cualquier negociación vas a tener esta posibilidad de que el Congreso te apruebe ad hoc, porque no tiene por qué ser ahora el Congreso que lo apruebe, lo puede aprobar cuando esté entrampado un tema, ¿no es cierto? Que te apruebe este plebiscito dirimente intermedio, que lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es dirimir las diferencias a través de un plebiscito y no a través de una negociación buscando esta construcción de acuerdos amplios. Y dice básicamente que cuando una norma no alcance en 2 veces los 2/3, en vez de entenderse rechazada, como era la propuesta original, propuesta que por lo demás había aprobado el Frente Amplio en la Comisión de Reglamento rechazó los plebiscitos dirimentes, pero ahora el Partido Comunista lo movió, lo empujó y lo terminó aprobando. Entonces, cuando no consiguen 2/3, pero consiguen 3/5, esas quedan como normas susceptibles de ser dirimidas a través de un plebiscito intermedio. Pero no es que automáticamente pasen a ser dirimidas, sino que después el Pleno por mayoría resuelve cuáles de esas van a plebiscito intermedio. Entonces, acá yo por lo menos soy una convencida que hay que hacer todos los esfuerzos para ir a la Suprema. Si no están las firmas, cada uno verá su responsabilidad histórica a futuro, porque esto lo que hace es cambiar en esencia las reglas del juego, cambia la naturaleza del proceso constituyente que la gente aprobó en plebiscito de octubre del año pasado, porque mucha gente aprobó esto porque se iban a buscar grandes acuerdos. Hoy día ese incentivo se acaba. De hecho, es contraproducente el acuerdo, porque cada vez que se logra un acuerdo te dirás que fue una cocina con sectores moderados, en vez de preguntarle a la gente. Y el hecho de que tenga que pasar por el Congreso solo agrega un trámite, porque yo estoy convencida que ante cualquier cosa que esté, no sé, entrabada o entrampada, este o el próximo simplemente lo va a tramitar, y no por 2/3, como dicen algunos, sino como ya se ha hecho costumbre, a través de una norma transitoria en la Constitución para que tenga un quórum inferior. Bien, sí, cosas no menores, muy interesantes. Germán Concha, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo viste esta semana y lo que plantea Marcela? Hola, ¿cómo están? A ver, yo te diría que lo que comenta Marcela respecto de los plebiscitos dirimentes es muy grave desde varias perspectivas. Yo creo que es como en primer lugar, es la culminación del mentijo o de la afirmación de que todo el buenismo que hemos oído desde que la convención partió era simplemente eso, buenismo. O sea, era querer no ver, digamos. O sea, ese es quizás el negacionismo más grande que ha tenido la convención, que es la gente que desde el buenismo no quiere ver las cosas que están pasando e insiste en que la convención va a cumplir las reglas, que la mayoría de la convención está sujeta a la Constitución, que no se preocupen, porque efectivamente primero te está saltando abiertamente la Constitución. Está diciendo, mira, vamos a usar un procedimiento que no está previsto en ninguna parte de la Constitución. Entonces pues dice, bueno, pero el Congreso lo podría arreglar, que es como decir,
de nuevo, ya lo conversamos varias veces antes, cámbienme las reglas a la mitad del partido, porque como voy ganando, me sale más fácil jugar así, que tampoco es parte de un acuerdo en la lógica que tiene que tener. Pero además, porque desde un punto de vista institucional, diría uno, es muy complejo la lógica del plebiscito dirimente, porque estás metiendo a la ciudadanía a resolver a la mitad del proceso, algo que la ciudadanía solo deberá resolver al final. Porque de nuevo, la convención no es, aunque la mayoría, pese a lo que quiere creer el buenismo, no es ni puede ser, pero la mayoría de la convención sigue creyendo que es un poder originario, autoelaborado, autorreferido, y que está más allá de todo. Lo que la reforma constitucional estableció es un encargo específico: presénteme un borrador de constitución. ¿Quién se va a pronunciar? El soberano en un plebiscito. Entonces, ¿tiene sentido que el soberano resuelva pedazos de ese borrador, por decirlo en términos gráficos, antes de que esté listo? No, porque entonces desarmas, y porque entonces, ¿cómo preguntas al final? ¿Preguntas por el resto? ¿Vuelves a preguntar respecto de lo que ya resolvió? ¿Es vinculante lo que ya resolvió respecto de la decisión final, digamos, respecto al texto completo? Entonces, anticipas un pronunciamiento que no corresponde que esté antes. Lo hemos dicho varias veces, las constituciones como norma jurídica, como sistema completo, deben ser juzgadas como sistema completo. Por lo tanto, la opinión que se pide al final es con tiempo para comparar el texto vigente con el propuesto, como unidades en sí mismas. Pero esto de irlo desarmando, primero desnaturaliza los procedimientos, no corresponde hacerlo a esta altura, y segundo, ya lo comentamos, genera un riesgo muy grave, que es que alguien diga, bueno, ¿para qué hacemos plebiscito de salida entonces? Claro. Germán, y respecto a lo que dice Marcela, que ella está completamente convencida de ir a la Suprema, sabemos que falta una firma, se requieren 39, hasta aquí Chile Vamos ha logrado tener 38, pero si se consiguiera esa firma, ¿tú estás convencido de que se debiese ir ahora? ¿Estás de acuerdo en eso con Marcela? Mira, lo que pasa es que la decisión de usar un instrumento de impugnación o un instrumento jurídico de reclamar algo, siempre en este tipo de instituciones que tienen un carácter político, siempre tiene dos partes. Que tú tengas la base jurídica, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la base jurídica existe, y por otro lado, que hay siempre consideraciones de carácter político en si usas el instrumento, etc. A mí lo que me preocupa es que de nuevo el buenismo ha venido instalando esta tesis de que no, mejor no usemos la institucionalidad para no tensionar la institucionalidad. No hay que hacer cosa que usar el recurso genere una presión innecesaria sobre la Corte Suprema, no hay que hacer cosa que genere una presión innecesaria sobre la minoría en la Convención. Entonces, mejor pongamos buena cara y confiemos en que esto no va a ser tan grave. Entonces, bueno, si tú renuncias a usar las herramientas que el sistema tiene, no reclames después. Pues el sistema pone esas herramientas precisamente para decir, mire, si usted está convencido de que aquí hay un problema, use la institucionalidad, si la institucionalidad está para eso. Cito en esto al presidente Lagos. ¿Sí? Lo que uno tiene que hacer es que las instituciones funcionen, sobre todo cuando tú tienes una institución, la convención, en lo que hace la mayoría que la dirige, que lo único que hace es saltarse la institucionalidad. Entonces, ¿cómo le tienes que contestar? Y no se trata de poner buena o mala cara, no se trata de ser destemplado, todo lo contrario. No hay para qué hacer ninguna de esas cosas. Con la mejor de las caras y sin ningún acto destemplado, tú puedes decir, mira, que la institucionalidad resuelva. Pero lo que hay aquí es un caso flagrante de atentado en contra de la institucionalidad. Entonces, como el sistema prevé una herramienta, que el encargado de resolver, que una sala de la Corte Suprema, resuelva si efectivamente está adentro o no de la Constitución. Porque lo que estás defendiendo en el fondo no es tu personal visión. Lo que tú estás defendiendo es si la Constitución rige o no, si hay institucionalidad vigente. Eso es lo que estás defendiendo. Marcela, y tú dices, yo estoy convencida, eso uno intuye que hay otros que no están tan convencidos. ¿Por qué los que no están convencidos de ir a la Suprema? Lo que acaba de decir Germán hace todo sentido, más encima cita al presidente Lagos en esto, ¿no? ¿Por qué habría algunos que no están convencidos de ir?
Mira, yo, a ver, aquí creo que son las típicas cosas en que la búsqueda de la unidad no puede conducirte a la inacción porque cada uno tiene una responsabilidad histórica por estar sentado ahí y por cómo te van a ver después tu rol o las acciones que tú ejerciste. Entonces, a mí me pasa que creo que uno tiene que hacer todo lo posible porque esta legitimidad del proceso se cuide y que no siga avanzando con un vicio de origen que no es un tema solamente teórico de legitimidad o ilegitimidad, sino que es un tema que te va a condicionar la forma de negociar y de construir o no construir acuerdos, porque siempre va a estar esta alternativa ahí dando vueltas, que se apruebe en este Congreso, que se apruebe en el próximo, que se apruebe para un tema concreto, etcétera. Entonces, a mí me parece que es fundamental hacer los esfuerzos. Si después o no reúnen las firmas, o la Corte Suprema no falla en tu favor, perfecto, pero tú hiciste todo lo posible por recuperar el sentido y que se respetaran las reglas del juego. Uno lee de todo, ¿no es cierto? No sé, leí ayer que uno decía, no, esto se tiene que solucionar acá. ¿Qué es lo que es solucionar adentro? O sea, adentro ya te votaron y te pasaron máquina con esto. O sea, otros te dicen, no, esto se soluciona con más política, no yéndolo a lo... No, fantástico, pero así... Pues la política es como estamos, ¿no es cierto? Muchos votamos y entre los que yo me encuentro, voté rechazo muy convencida porque este era uno de los temores, que la convención una vez elegida se declarara soberana y decidiera darse las reglas que quisiera. Entonces, todos aquellos que decían, no, eso no va a pasar, bueno, ya pasó, se declaró soberana y ahora siente que tiene autonomía para declararse las reglas, porque ha sido un avance muy fuerte que ha logrado el Partido Comunista empujando al Frente Amplio en esto y ya están juntos en esto. Entonces, yo siento que acá somos todos adultos, cada uno nosotros estamos trabajando un escrito, estamos trabajando la presentación, buscaremos las firmas, cada uno sabrá si firma o no firma y cada uno defenderá hoy y mañana su posición ante este tema. Germán Concha, otro de los anuncios que emergen de esta semana tienen que ver con que el 18 de octubre comenzaría la redacción del proyecto, la propuesta de nueva constitución, haciéndolo coincidir en esto con el estallido del 18 de octubre de 2019, justo para los 2 años y entonces convertir en una especie de efeméride en hito fundacional de lo que ocurrió ese día, 18 de octubre. ¿A ti te parece eso que es una buena idea o es una mala idea que la nueva constitución, posible nueva constitución, parta escribiéndose en esa fecha? A ver, yo creo que es muy gráfica o es muy gráfico el hecho de tratar de elegir esa fecha y hacer todo lo posible, mover el calendario, tener una semana digital, o sea, hacer todo lo posible desde la mesa, que es lo que hemos visto, para que coincida esa fecha. Es muy gráfica, insisto, de lo que hay detrás, de una cierta visión que está detrás del proceso, que tiene que ver con esta idea que comentaba recién Marcela, de creerse soberano, originario, superpoder, etcétera, pero que también tiene que ver con esta idea de que en el fondo, y de nuevo el problema del buenismo, no es un proceso constituyente, este es un proceso destituyente. Entonces, ¿qué es lo que usas como símbolo? Un estallido de violencia en el que lo que quieres decir es que quiero hacer saltar el régimen conocido o vigente en Chile. Porque tú tenías instrumentos, al 17 de octubre del año 2019, la constitución vigente era reformable. No es que tú hayas vivido en un país en que no se podía reformar la Constitución, en que no había Congreso, en que no había instituciones. No, tú vivías en un régimen democrático, Constitución reformable, con instituciones que permitían hacerlo. ¿Qué hiciste? Optaste por hacer saltar el sistema, hacerlo saltar por las malas, en el fondo, hacer uso de la violencia para desencadenar un proceso. Y yo creo que cuando tú vuelves al 18 de octubre en ese símbolo, en el fondo lo que está volviendo es la declaración del 12 de noviembre. El proceso constitucional está en la calle, firmada de la democracia cristiana hacia la izquierda, o sea, por toda la oposición con representación parlamentaria y sin representación parlamentaria. Esas dos cosas juntas, resignificadas ahora en este decir, quiero que el símbolo sea el 18 de octubre, lo que estás diciendo no es solo, y ya eso sería grave solo, pero no es solo que la mayoría de la convención siente que un poder que está más allá de todo lo existente y por lo tanto no se sujeta a nada, el país prácticamente lo que está haciendo es empezar desde cero, en el fondo, sino que además validas el estallido de violencia, validas la violencia como camino del proceso institucional, que es lo más alejado de un proceso institucional propiamente tal, sobre todo cuando tú estabas en un régimen democrático institucional. Yo creo que aquí la gran pregunta que hay que hacerle a los que están de acuerdo con esta lógica es, ok, si usted valida esto y lo considera una efeméride,
Entonces, lo que hay de fondo institucionalmente es que usted considera que toda la institucionalidad al 17 de octubre del año 2019 era ilegítima. Si era así, ¿por qué usted ocupaba cargos en esa institucionalidad? ¿Por qué usted estaba ahí? Sí, claro. Marcela, ¿es inevitable el tema de eso de partir el 18 de octubre? Pero ellos se lo pusieron como meta y nos han tenido discutiendo los reglamentos durante todo el día y sin debate. Creo que precisamente para cumplir con ese objetivo que se pusieron, ¿no es cierto? Hemos, no sé, votado miles de indicaciones en que solo se... Yo nunca había visto esto, yo fui 8 años diputada, nunca lo había visto, en que te permiten a uno defender la indicación por 2 minutos y al tiro votar. Nadie puede dar su posición en contra, fundamentar por qué votó en contra, nada. Y así se ha avanzado precisamente para cumplir con este plazo que se han puesto, que yo creo que lo que hay atrás de este plazo, en este simbolismo, es lo que es el espíritu de la hegemonía de la convención, que es esta convivencia con la violencia. Ellos sienten, y lo enarbolan así, y se jactan de eso, que este es un proceso que surge de la violencia. No es que surja del acuerdo de noviembre. Hablan mal del acuerdo de noviembre, de hecho se lo saltan todo el día. Entonces algo que haya estado en ese acuerdo de noviembre, que dio origen a la reforma de la Constitución y el plebiscito, no es algo de lo cual se sientan orgullosos, y ese es un problema para Boric, que lo firmó, ¿no es cierto? Porque sus amigos en la convención más bien reniegan de ese acuerdo, intentan por todos lados tratar de sorteárselo o hacerle el quite, porque ellos de verdad sienten que surgen del 18 de octubre, que es el día de mayor violencia en Chile, de mayor destrucción. Entonces, creo que el poner como un simbolismo del inicio de una constitución, la constitución son las reglas del juego en democracia para que los sectores puedan armonizarse y convivir. Entonces, poner de símbolo del inicio de una constitución aquel día de mayor destrucción, de mayor número de víctimas que sufrieron esa violencia destructiva, a mí me parece que solo es la consolidación de lo que hemos visto desde el día 1, de cómo convive esta convención con la violencia. Piensa que la primera declaración es para liberar a quienes están presos por los hechos de violencia ocurridos desde ahí en adelante. Fue el primer acto de ellos. Entonces, tienen esta convivencia con la violencia. ¿Para qué decir esta semana? Que es un hito chico, pero muy simbólico, ¿no es cierto? Cuando la presidenta Loncón se niega a un minuto de silencio por la víctima que había sido quemada viva en Carahue, y días antes ella parte la sesión compadeciéndose de los inmigrantes que le habían quemado sus enseres, ¿ah? Pero cuando se trata de una persona quemada viva, se lo salta por completo. Entonces, yo creo que esta es una convención en que en su grupo mayoritario convive, valida y se siente orgulloso de un día que fue de tremenda destrucción y sienten que ahí está su origen. Marcela, y a propósito de declaraciones de la presidenta Loncón y de la violencia, ayer se emitió una solicitud desde la convención firmada por Elisa Loncón al Ministerio del Interior para que le den protección a los 155 constituyentes en esta denominada semana distrital que va a ocurrir la próxima semana. ¿Por qué hay que proteger? ¿Había alguna amenaza o algo contra los constituyentes? La verdad que la que tiene que dar las explicaciones es ella. Nosotros vimos el oficio ayer sin tener idea de este oficio, un oficio insólito en que ella le escribe al ministro del Interior, le comunica que la próxima semana es distrital, semana que nosotros nos opusimos por lo demás, porque no somos diputados, tenemos un plazo acotado para escribir una propuesta de constitución, y le pide, le requiere que dé todas las instrucciones pertinentes a lo largo de todo Chile para garantizar las condiciones de seguridad a los constituyentes en las actividades que tengan durante esa semana. Entonces, número uno, me parece de alto impacto que ella esté pidiendo una seguridad que le niega a quienes viven en las zonas de mayor violencia en Chile. Porque ella ha dicho muchas veces, ¿no es cierto?, que no puede pedir que paren la violencia, que bajen las armas, etcétera, pero resulta que cuando se trata de su propia seguridad o la de su amigo, está pidiéndole al Ministerio del Interior que le garantice protección. Ellos, los mismos que han planteado reemplazar a carabineros, etcétera. Entonces, aquí primero que hable por ella, porque no veo por qué mete en un saco a 155 y no sé de qué tiene miedo. ¿De la calle? ¿De quienes los eligieron? ¿De volver a sus distritos donde está la gente que los puso en esta convención? Entonces, a mí me parece que se atribuyó potestades que no tiene, habló por los 155, cuando la verdad que nunca habla por los 155, porque ella no ejerce como presidenta de los 155 en los hechos, y sería bueno que explicara a qué le tiene miedo ella para que esté pidiendo esta protección. Bueno, así están las cosas. Este ha sido el podcast constituyente de esta semana, tiene semana distrital la próxima, pero nosotros igual vamos a tener nuestro podcast constituyente porque es muy importante ir analizando todas estas cosas. Pasan tantas, ¿no?, que uno de pronto se queda un poco atrás y es necesario volver y hacer doble clic, como se dice, en cada una de ellas.
Germán Concha, Marcela Cubillos, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en el podcast. Gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Gracias. También. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.